geólogo de mina y exploraciones en IGMED, Nexa Resource, Compañía Minera Atacocha, Fortuna Silver Mines y Corporación del Centro. Actualmente cursa una maestría en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Ginebra y la Universidad de Lausanne, Suiza. En esta videoconferencia se examinará la evolución tectonotermal de la Cordillera Oriental, con énfasis en el complejo Huaytapallana, lugar donde se demostró la ocurrencia de un evento orogénico de alto grado a finales del Paleozoico. Antes de dar inicio, se les recuerda mantener sus cámaras y audios apagados. En caso desean realizar una pregunta, pueden hacerlo por medio del chat o si prefieren activando su audio. Si ocurriese problemas técnicos durante la charla, se les recomienda mantener el orden. Sin más que decir, le doy el paso, ingeniero. Pedimos. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien, si el audio está correcto, primero para estar seguros. Bueno, sí se le escucha bien, ingeniero. Sí, perfecto. Entonces, por ahí estoy leyendo algunos mensajes ya en el chat, me dicen que el audio se escucha bien. Bueno, quería estar seguro porque ustedes saben, empezamos y de repente no me escuchan y no sería bueno. Entonces, como mencionaron, bueno, gracias por la introducción. Como mencionaron, si en algún momento de la charla quieren hacer alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y las podemos ir viendo durante la charla, si es que es pertinente al momento de alguna cosa que esté presentando, o de repente si es concerniente al tema y lo podemos discutir al final de la charla, lo estaré presentando entonces de ese modo. Pero de todas maneras, lo que sí les pediría es de que las preguntas sean relacionadas al tema, bastante concisas, directas, y que podamos resolverlas rápidamente, porque si es que hay preguntas muy largas, el tiempo se extiende. Y bueno, sin más por el momento, como ya lo han mencionado, el título de la charla. ¿Están escuchando? ¿Me dicen que no escuchan? Vamos a subir un poco el volumen. Ok, bueno. Ingeniero. Entonces, el título de esta charla de hoy, que ya la he presentado anteriormente en la Sociedad Geológica del Perú, es reconstrucción tectonotermal de la Cordillera Oriental de Perú. Y lo que yo he considerado ahora en esta charla es mencionar derribando mitos. Esta frase que pongo al final, derribando mitos, básicamente lo que quiero poner énfasis es en el hecho de que existen muchos conceptos que quizás son conceptos antiguos, conceptos desactualizados, pero que aún son como fantasmas que nos persiguen en cuanto a la interpretación de la geología de los Andes, especialmente en los Andes de la cordillera oriental, la cordillera oriental del Perú. Sin embargo, actualmente estoy haciendo una revisión de lo que vendría a ser el Paleozoico de los Andes, de la margen protoandina propiamente dicho, porque digamos es una característica geológica que se dio previo a la formación del orógeno andino. Y en este caso lo que estamos... Voy a tener que... Ok, muy bien. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo una revisión es con respecto a los eventos orogénicos que tuvieron lugar en toda esta margen de Gondwana, en la margen occidental de Gondwana, y que en nuestro país está expresado en lo que vendría a ser la cordillera oriental y los cinturones metamórficos de la cordillera oriental. Lo que vemos en la imagen, en la foto que está en la portada, es
la cordillera del Huaytapallana, uno de los nevados más representativos de la cordillera del Huaytapallana, que vendría a ser el Cerro Jacayate. Esto es una expresión del macizo metamórfico de Huaytapallana, especialmente la zona de alto grado, en donde se pueden encontrar algunas rocas de producto del metamorfismo de alto grado. Y lo que tenemos en esta zona son algunos afloramientos bastante difíciles de acceder, por cierto, de lo que son neises, algunas rocas en facies de anfibolitas. Tenemos un metamorfismo muy intenso en esta zona, y que está rodeado de algunas zonas de esquistos verdes, y particularmente esta zona se encuentra muy relacionada espacialmente a rocas del Paleozoico inferior y Paleozoico superior. Este es el Nevado La Suntay, este es el Nevado La Suntay y este es el Cerro Jacayate. Entonces, esta zona es una zona muy bonita en donde yo estuve alrededor del 2013 por primera vez, y despertó mi curiosidad la presencia de estas rocas metamórficas. Y para entonces no había todavía leído a profundidad los trabajos de los investigadores que han dedicado su tiempo al estudio de estas rocas metamórficas en la cordillera oriental, pero que con el paso de los años se fue formando un interés más fuerte en mí en saber exactamente cuál es el momento en el que ocurre el metamorfismo en esta zona. Entonces, voy a pasar, muy bien. Entonces, lo que vemos aquí, esta imagen, es básicamente un mapa geológico de algunos afloramientos de la cordillera oriental, desde la zona del Ecuador hasta lo que es el Perú, la zona norte-sur de Perú, y las diferentes unidades litológicas que afloran en esta cordillera oriental. Entonces, uno de los principales problemas que yo buscaba entender y comprender era por qué existía, primero que nada, esta distinción en cuanto a la nomenclatura de lo que en Perú había sido mapeado como complejo del Marañón, y más al sur de lo que vendría a ser el complejo del Huaytapallana, según François Megard, en la cordillera oriental. Y otra cosa que a mí me interesó mucho era saber de que históricamente, y cualquiera que conoce el desarrollo del estudio de la geología en el Perú sabrá de que durante muchísimos años la hipótesis de que estos metamórficos eran rocas precámbricas era una verdad que había sido aceptada ciegamente, o a priori en realidad. Entonces, para mí era muy importante, y ya estaba comenzando a ver un poco de lo que vendría a ser la geocronología, las herramientas modernas de datación de rocas y minerales, para poder entender realmente si es que la hipótesis del metamorfismo precambriano era cierta o no, ya que no existía ningún sustento químico, ningún sustento geocronológico al respecto. Y la falta de esta información es lo que motiva a mí, lo que me motiva a hacer este estudio de los metamórficos de la zona de Huaytapallana, y poder completar o incrementar la información obtenida en su momento por David Xu en el 2007 con respecto a las rocas metamórficas del complejo del Marañón. Y bueno, este mapa es un resultado de ese trabajo, ¿no? En el que podemos ver que la configuración geológica del Perú en lo que vendría a ser la cordillera oriental está bastante relacionado a la continuación de estos afloramientos metamórficos que vienen desde Ecuador, ¿no? Pero bueno, el problema en Ecuador es que existe una tectónica extensional muy importante que abrió un piso oceánico, y tenemos la creación de un terreno oceánico al finales del Cretácico, ¿no?
y tenemos estos metamórficos que en realidad son de edad triásica. Esto de aquí, en el norte del Perú, hacia lo que vendrían a ser los amotapes, genera una inflexión, ¿no? Una inflexión que conforma lo que Víctor Ramos, denomina como terreno Tawín, ¿no? Donde tenemos estos metamórficos de Piura. Y más hacia el sur tenemos esta deflexión de Huancabamba, que básicamente lo que hace es dividir estos terrenos de forma muy brusca. Tenemos una variación muy importante entre la geología al norte y al sur de la deflexión de Huancabamba. Y en la cordillera oriental los metamórficos se encuentran desplazados más hacia el continente. Y estas rocas metamórficas fueron, desde hace muchísimos años, fueron estudiadas como el complejo del Marañón, pero recién en el año 2007 es que se publican los primeros resultados de geocronología, y los cuales los voy a mostrar ahora. Y hacia el sur, bueno, los trabajos de lo que vendrían a ser los Andes centrales, el geólogo François Megard publica estos resultados, y estas rocas metamórficas las estudia desde un punto de vista y desde una teoría pretectónica. Entonces, mucho de lo que está descrito aquí por François Megard es una geología pues, bastante muy bien descrita en términos de petrografía, pero muy mal interpretada en términos de tectónica. Entonces, aquí hay que hacer mucho trabajo de reinterpretación, en realidad. Y tenemos, bueno, en este pequeño sector, al este de la ciudad de Huancayo, un lugar donde tuve el gusto de vivir algunos años, en Huancayo, tenemos estos afloramientos de rocas metamórficas que fueron denominados por el señor François Megard como complejo Huaytapallana. Hacia el sur, en la cordillera oriental, desaparecen los metamórficos, pero se tiene presencia de rocas intrusivas y volcánicas de diferentes edades. Esto, que ya lo conocen muy bien, es el denominado terreno de Arequipa, ¿no? Arequipa Antofalla, que en realidad son neises proterozoicos. Esto fue ya en su momento estudiado. Existen algunos estudios de Casquet, de Martinoyer, varios estudios aquí en la zona de Arequipa, donde se tienen resultados de geocronología de este macizo, y existe pues una información bastante importante al respecto. Sin embargo, lo que es la cordillera oriental todavía sigue bajo estudio, y hay mucho trabajo de interpretación que hay que trabajar. Entonces, mi gran pregunta, para resumir, siempre fue en qué momento del tiempo geológico se dieron estos eventos tectónicos, estos eventos termales que afectaron a la cordillera oriental de Perú, ¿no? Y básicamente tratar de resolver este mito, ¿no? Que ya había sido abordado en su momento por David Xu en el 2007, con respecto al metamorfismo de estas rocas aparentemente descritas como un metamorfismo precámbrico. Entonces, como les repito, si bien las descripciones geológicas y las descripciones en cuanto a petrografía y estratigrafía que el señor François Megard realiza en la zona de los Andes centrales, las interpretaciones tectónicas estaban hoy en día se pueden considerar bastante desactualizadas, puesto que el señor François Megard en su tesis no utilizó términos meramente tectónicos. Él habla de geosinclinales, geoanticlinales y esas cosas. Entonces eso es algo que hay que poner bastante énfasis y revisar en esta zona. Entonces, es cierto, las interpretaciones regionales están basadas principalmente en conceptos erróneos, muchas veces, en la cordillera oriental, y hay que derrumbar este mito del metamorfismo precámbrico. Este es el trabajo que publica David Xu, quien fuera mi profesor en la Universidad de Trinity College y con quien trabajamos juntos en el 2015.
Y David publica estos resultados en el 2007. En ese momento fue muy curiosa mi comunicación con él, ya que yo estaba interesado en hacer este estudio y estaba buscando algún sponsor, alguna universidad que desee apoyarme financieramente en la parte de las dataciones, ya que las dataciones son muy costosas. Y ahora voy a mencionarles al respecto. Y sin embargo, se podrán imaginar que, bueno, David en el 2007 trabajaba en donde yo me encuentro actualmente, en la Universidad de Ginebra. Y David recibió financiamiento de la Fundación de Ciencias en Suiza para realizar ese trabajo, y obviamente podrán imaginarse la cantidad de dinero que tuvo que recibir para poder hacer un trabajo que abarque muestreos en Ecuador, en el norte de Perú, visitas a las unidades mineras de la zona del Batolito de Patás, y el centro, ¿no? El centro del Perú. Y durante casi 8 años es que él trató de recibir algún financiamiento adicional para poder llevar a cabo más estudios al respecto, y sin embargo no lo consiguió. Y con mi comunicación en el 2015 él se encontraba muy contento, ya que yo poseía ya un muestreo realizado en la zona de Huaytapallana y me encontraba interesado en realizar las dataciones. Y así es como surge esta oportunidad de hacer este fellowship en el Trinity College, en donde realicé los estudios de laboratorio, y no solamente eso, logramos publicar el paper del 2016, el cual está mencionado en la lámina anterior, ¿no? Y que lo pueden buscar, está en el Xavier. Y sin embargo, bueno, David estaba bastante contento con los resultados, ya que fueron muy concordantes con su modelo inicial del complejo del Marañón. Entonces, básicamente en lo que voy a enfocarme ahora es en mencionar que este complejo del Marañón fue muestreado inicialmente por Bernard Dalmerac, ¿no? En el 1980 aproximadamente, cuando publica unos resultados de unos neises que había muestreado en la zona de Huánuco. Y sin embargo, este resultado, él obtuvo una edad bulk. Bueno, voy a explicar ahora lo que es la edad bulk de uranio-plomo, de 630 millones de años aproximadamente, por lo que Dalmirac en su estudio concluye de que el metamorfismo en la zona del complejo del Marañón es un metamorfismo precámbrico, ¿no? Y sin embargo, después, ahora voy a mostrar cuáles fueron los argumentos de David para desterrar esta teoría. Y es que se trataba de circones que no habían sido tratados y no habían sido analizados de acuerdo a sus dominios de edades. Esta es una edad mezclada, en pocas palabras. En una explicación simple, es una edad mezclada. En el 2007 es que David demuestra que estas rocas son paleozoicas y que comprenden en realidad 2 ciclos orogénicos, como podremos verlos en estos gráficos de probabilidad-densidad de edades, en el que tenemos claramente un evento en el Ordovícico, ¿no? Aproximadamente 400 y pico millones de años, y tenemos un evento en el Carbonífero, alrededor de 300 millones de años. Entonces, básicamente lo que no solamente se analiza son las rocas metamórficas, sino también los resultados de las rocas intrusivas, el magmatismo, por lo cual tenemos un evento magmático y metamórfico en el Ordovícico y un evento orogénico con magmatismo de arco en el Carbonífero. Pero básicamente en el caso del complejo del Marañón, casi todo lo que se encontró fueron rocas que estuvieron afectadas por un evento metamórfico en el Ordovícico, y que posteriormente el señor Víctor Ramos lo correlaciona con los eventos tectónicos de la zona del resto de Sudamérica,
y le asigna el nombre de esta orogenia famatiniana. Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. Y lo que a mí me interesó muchísimo en el trabajo de David y que fue una pieza clave para las interpretaciones que hiciéramos después es el muestreo que hizo en lo que François Megard denomina complejo Huaytapallana, pero que David había muestreado como complejo del Marañón. Y bueno, y para lo cual, después de conversar mucho con David, llegamos a la conclusión de que era mucho mejor simplemente mencionarlo como basamento paleozoico. O sea, en realidad el tema de los términos y nomenclaturas de estos cinturones metamórficos es algo que realmente no tiene mucha importancia. Lo que importa son las edades. Básicamente en la zona del norte del complejo Huaytapallana, o sur del complejo del Marañón, como quieran llamarlo, David identifica estos circones que darían cuenta de un evento en el Carbonífero, ¿no? Básicamente, un evento en el Carbonífero, ¿no? Para lo cual es muy importante mencionar de que esto no había sido posible interpretar en su momento, ¿no? Esta es la información que presenta David en su paper del 2007, ¿no? En el norte, en la zona norte, bueno, tenemos un metamorfismo y un magmatismo datado en el Ordovícico, ¿no? Esta vendría a ser la zona de Patás. Los que han podido visitar esta zona, yo tuve la oportunidad en algún momento de trabajar en Minera Poderosa, estuve también en la zona de Marsa, y la verdad es que esta zona es una zona bastante cubierta de vegetación, una zona bastante inaccesible, pero que hay muy buenos afloramientos, si los encontramos. Y por donde discurre pues este conocido río Marañón. Entonces, lo que sí es muy interesante es el hecho de que en esta zona se puede contar con mucha información subterránea gracias a la cantidad de labores subterráneas que existen en la zona, ¿no? Y que en este caso David tuvo la colaboración de la compañía minera Poderosa, y también, bueno, algunos geólogos de exploraciones que estuvieron contentos de llevarlos a las zonas donde podían encontrar estos metamórficos, estos intrusivos, ¿no? Este es el conocido batolito de Patás, un batolito que es harto conocido por la cantidad de yacimientos de oro que se pueden encontrar, ¿no? Y bien, en general, más bien en la zona de Tarma, un poco más al sur, bueno, bastante más al sur, lo que David identifica básicamente es un evento orogénico y un evento de magmatismo de arco en el Carbonífero. Esta es la zona de Teón, esta es la ciudad de Tarma, un lugar donde viví un par de años. Y esta es la carretera que baja hacia la zona de la Merced. Bueno, San Ramón debe estar por aquí, y la Merced. Estos son los grandes batolitos, este gran batolito permotriásico que fue datado por Alexander Miskovich, en el mismo grupo de doctorandos que hicieron el proyecto, sus proyectos con la colaboración de David y este financiamiento del gobierno suizo. Y para lo cual, bueno, aquí el que conoce esto sabe de que aquí hay una carretera donde se encuentran muy buenos afloramientos un corte de carretera donde se encuentran muy buenas rocas, exposiciones de rocas metamórficas. Y bueno, más o menos por aquí, si no me equivoco, esto es Tarma, más o menos está la carretera, más o menos por aquí debe estar el pueblo de Palca, y el pueblo de Tapo debe estar por aquí, donde aquí también hay un afloramiento de una peridotita serpentinizada que, bueno,
a mi parecer y dentro de mi opinión, es una mala interpretación de una supuesta ofriolita, pero que yo pienso que se trata de un segmento del manto litosférico expuesto en la zona. Tenemos la lite de Pacococha, tenemos algunas rocas de lo que vendría a ser el granito de Huacapistana, que corta directamente a lo que David denomina complejo del Marañón, pero que François Megat lo considera como complejo Guaitapayana, ¿no? Y aquí los resultados, como verán, la firma es evidentemente carbonífera, ¿no? Y en general esto despertó un gran interés en David, pero como les digo, no tuvo más financiamiento para seguir haciendo sus estudios al sur hasta que logré contactarme con él. Entonces, en el complejo del Marañón existen estas evidencias claras de lo que vendría a ser una orogenia famatiniana en torno al Ordovícico. Vemos las edades, son claramente ordovícicas, alrededor de los 400 millones de años. Si alguien tiene una tabla estratigráfica internacional, puede corroborar la edad aproximadamente ordovícico. Y lo que vemos aquí son imágenes de estos circones, ¿no? Vistos en imágenes de catodoluminiscencia. No sé si no sé si conocen la técnica, es básicamente el efecto inverso del efecto fotoeléctrico. Es una vez que uno hace el barrido de microscopía electrónica, con algunos detectores es posible obtener imágenes de catodoluminiscencia, imágenes de iones secundarios, y bueno, y los electrones retrodispersados. En este caso se utiliza las imágenes de catodoluminiscencia, ya que el contenido de uranio en la muestra, que vendría a estar muy relacionado a la edad, viene a ser como le llaman ¿cómo podría decirlo en español? No conozco la palabra en español. Como un encendedor de la catodoluminiscencia. Básicamente cuando el contenido, el contenido de uranio vendría a generar una cosa mucho más clara en los anillos, ¿no? O más oscura en los núcleos, dependiendo de la cantidad de uranio y plomo que contenga la muestra. Entonces, lo que podemos entonces distinguir es cuando existe un núcleo, ¿no?, que ha sido afectado por un evento de metamorfismo o un evento térmico y ha generado un recrecimiento de los anillos. Hay algunas personas que me están escribiendo y me dicen que tienen problemas con el audio. No sé, me gustaría saber si es que se escucha bien. Creo que no hay ningún problema. Se escucha perfecto, me dicen por ahí. Bueno, parece que los que tienen problemas con el audio deben de verificar sus computadoras, ya que tenemos bastantes personas que están escuchando muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias por el feedback. Ya sé que me escuchan bien. Perfecto. Entonces, bueno, después de este pequeño break, podemos decir de que tenemos los anillos de recrecimiento en los silicones. Con técnicas de alta resolución, en este caso se utiliza, por ejemplo, un spot de SIMS, ¿no? Secondary Ion Mass Spectrometry viene a ser la técnica, ¿no? Esto es un haz de electrones de altísima energía que se emite hacia la muestra. Tiene una sección media ovalada porque esto indica, bueno, puede haber sido de este lado o de este lado, en que viene el haz de electrones y se desprende una parte de la muestra que es llevada a un espectrómetro de masas de gran precisión. Esta es una técnica bastante costosa, pero muy precisa, muy interesante para hacer geocronología. Y lo que me gusta mucho del SIMS es que el tamaño del spot es muy pequeño y quizás es una fracción del tamaño del láser, de la ablación láser, que probablemente abarcaría tranquilamente estos dos spots de aquí, ¿no?
Sí pueden ver mi puntero, ¿no? Entonces, el láser probablemente se comería todo. Lo que podemos hacer entonces es utilizar el SIMS para hacer un análisis de mucha más precisión de lo que vendrían a ser los anillos y lo que vendrían a ser los núcleos. Cosa muy interesante, estos son los diagramas este es un diagrama de Weatherall, ¿no? Son diagramas de concordia bueno, esto no es Weatherall, esto es Terra-Wasserburg, me estoy equivocando. Sí, este es un diagrama de concordia de Terra-Wasserburg, y lo que vemos, por ejemplo, es los resultados de los análisis realizados con el SIMS en elipses de error. Esta elipse estaría representando desde este punto hasta este punto la variación en el eje X con respecto al ratio entre el uranio 238 y plomo 206, y entre este punto y este punto, o sea, en el eje corto de la elipse, la variación en lo que vendría a ser el ratio de plomo 207 a plomo 206. Cuando este análisis se superpone a otros análisis, se busca un valor que vendría a ser la mean square weighted deviation, o sea, podríamos traducirlo como la media cuadrática de las desviaciones estándar, ¿no? En la que nos brinda pues una edad ponderada, podemos decir, de todos estos elipses de errores. Entonces lo que se ponderan son los errores y se obtiene una edad ponderada de los resultados que se han obtenido individualmente en cada spot que se ha analizado. Básicamente para explicarles cómo se leen estos diagramas. No voy a entrar mucho en detalle porque si no tendríamos que hacer un curso completo de geocronología, pero podemos ver que si estas elipses están en torno a este punto central aproximadamente, estamos hablando de una edad de 477 millones de años aproximadamente, ¿no? Entonces ese es el resultado. Y tenemos por ahí un zircón heredado a 2000 y pico, pero no importa. Cuando tenemos varios sets de resultados, por ejemplo, tenemos algunos resultados que han arrojado edades alrededor de los 430 y tantos millones de años, y tenemos algunos resultados que están alrededor de los 340 millones de años. Esto vendría a ser algo mucho más joven, carbonífero probablemente. Y en general, por ejemplo, tenemos magmatic rings, algunos circones que han sido afectados por un evento termal, ¿no? En rocas magmáticas, y que también están arrojando una edad bastante concordante, alrededor de los 445 millones de años. Entonces, muy claramente tenemos un evento en el Ordovícico y por ahí algunas cosas en el Carbonífero, en cuanto a la orogenia famatiñana en el complejo del Marañón. Pero hay una parte de todo este rompecabezas que no cuadraba, y es algo que yo conversé con David en su momento, y era respecto a este complejo Huaytapallana en el centro de Perú, ¿no? Este es el mapa que publica François Megard en el año 79. Y como verán, es un mapa que, bueno, si bien describe correctamente las litofacies de este complejo metamórfico, la verdad es que la interpretación tectónica dista un poco de ser bastante actual. Tenemos presencias de estos inclinoriums, estos anticlinoriums que él habla, y estos son con conceptos pretectónicos. Entonces, esto hace falta pues una actualización, hace falta una reinterpretación de esto. Los que conocen la zona de Tarma, bueno, la zona de Tapo, Tarma, Junín, en la zona central, esto es lo que François Megard mapeó como macizo de Chupán-Guasahuasi, ¿no? Si alguno de ustedes conoce la ciudad de Guasahuasi, es un pueblo muy bonito en donde consigues unos quesos muy buenos. Tenemos Tapo y estas rocas ultramáficas, bueno, estas peridotitas serpentinizadas en la zona de Tapo. Tenemos este complejo que vendría a ser el complejo el macizo de Mariñoc, Mairazo, mucho menor grado. Yo lo corté a esto aproximadamente en la zona de aquí, de Comas, como en la carretera entre Concepción y Comas. Una carretera muy buena, buenos afloramientos. Y el macizo de Huaytapallana, ¿no?
que es la expresión de alto grado, donde se encuentran los neises y el propio nevado de Huaytapallana. Atrás de esta quebrada hay unos afloramientos de lo que le llaman el Huaytapallana Caru, a los cuales no llegué, pero por lo que me comentan también son zonas de alto grado. Y lo que tenemos más al sur es la zona del macizo de Jabonillos, ya yendo hacia la zona de Huancavelica. Bueno, en realidad sí, el Huaytapallana Caru lo corté aproximadamente en esta zona, cuando estuve haciendo un corte con carretera hacia una zona que se llamaba Ocoro. Acá hay varios afloramientos de rocas metamórficas cortadas por diques máficos. Y el macizo de Jabonillos, una zona de bajo grado metamórfico, básicamente esquistos verdes, ¿no? Y esto que vemos aquí, estos intrusivos, vendrían a ser el macizo, bueno, el complejo, como estoy hablando, el batolito de Villa Azul, ¿no? Carbonífero, básicamente. Entonces, el complejo Huaytapallana en el centro de Perú es básicamente un cinturón metamórfico de alto grado. Tenemos zonas de anfibolitas, zonas de granulitas, algunas. Bueno, en la zona de Huaytapallana es muy evidente, vamos a encontrar algunas rocas metamórficas de alto grado, neises migmáticos, neises en fases de granulitas, algunas anfibolitas, algunos neises con cordierita, son muy interesantes. Pero algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que deseo compartir con ustedes es que si bien estas rocas están muy cercanamente relacionadas a lo que vendría a ser el grupo Mitu, en estas rocas no se encuentra la firma famatiniana, que sí se encontró en las rocas anteriores, en las rocas más al norte. Esta firma famatiniana, me refiero a esta edad de 300 millones de años, sino que este metamorfismo fue encontrado como algo mucho más joven. ¿Y cómo explicamos que las rocas hayan sufrido un metamorfismo en una edad más joven y no se vea el registro de algo que ocurrió anteriormente? Eso quiere decir que esto no fue afectado por el evento carbonífero. Esto estuvo fuera del alcance del metamorfismo durante el carbonífero. Entonces eso es algo que hay que interpretar. Megaj creía pues en estos anticlinoriums, en estos ciclinoriums, que son conceptos pretectónicos. Y bueno, pero este metamorfismo definitivamente tiene que estar relacionado a un evento tectónico. Entonces la gran pregunta es ¿cómo? ¿No? Este es un pequeño mapa, no voy a entrar mucho en detalle. Básicamente las unidades geológicas que afloran, como les digo, es muy importante el grupo Mitu, que está prácticamente muy relacionado a estos metamórficos, y estas rocas intrusivas, tanto el batolito de Villa Azul como el batolito de Muchac, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, acá hay unas láminas, ¿no? En la que se puede ver he seleccionado una, porque bueno, en mi tesis hay muchas más, en las que se puede ver estas rocas que presentan pues estos minerales de alto grado como silimanita, ¿no? Granates, unos granates muy grandes, muy interesantes. En general, las rocas cumplen con la mineralogía típica de una roca que se encuentra en fases de anfibolita, granates, silimanita, biotita. Este es el diagrama de Dimock, si no me equivoco, y bueno, es un diagrama que muestra pues las condiciones de presión y temperatura, las cuales se requieren para generar este metamorfismo, que a mí me causa mucha extrañeza de que estas rocas no estabilizan cianita, no estabilizan staurolita, por lo tanto no es un metamorfismo meramente barroviano, un metamorfismo que puede estar relacionado a una subducción, sino más bien es un metamorfismo que sigue un camino de presión intermedia en el que se estabilizan ciertos minerales como la silimanita, como el granate, biotita, pero que nunca llega a formar cianita o estaurolita. Por tanto, las presiones tenían que ser no tan elevadas, pero a un rango de temperaturas muy alto. O sea, tenemos un gradiente geotérmico muy perturbado en esta zona, ¿no? Eso es algo que después yo he comenzado a preguntarme, y la verdad es que les digo que me he pasado las últimas semanas haciendo modelos petrológicos para esto, tratando de hacer cálculos, corriendo cálculos para ver qué condiciones de presión y temperatura se requieren para
estabilizar siempre estas rocas, ¿no? Y bueno, no les puedo mostrar mucho al respecto porque no tengo resultados, no los he publicado tampoco, pero siempre me voy sobre esta línea. Siempre me voy sobre esta línea. De otro modo, las condiciones de presión, si fueran muy elevadas, empezaría a estabilizar algunos minerales que no he encontrado en la zona. Por tanto, si esto fuera realmente un metamorfismo barroviano, debería estar relacionado a una tectónica de subducción, pero parece que no es el caso. Y esto es algo que he venido investigando últimamente y para lo cual estamos trabajando con Richard Spikins en hacer un paper review. Ya pronto, espero pronto lo podamos publicar con respecto al metamorfismo, no solamente aquí, sino una recopilación de toda la margen de Gondwana. En cuanto al magmatismo, es interesante, tenemos algunos cuerpos gabroicos que están cortando directamente a la secuencia metamórfica y tenemos pero anterior a esto tenemos un gran input de un magmatismo alcalino, que vendría a ser pues esto que está considerado como batolito de Villa Azul. Bueno, en cuanto a los temas, el tema analítico, cualquiera que ya hizo un poco de geocronología puede saber de cómo es el proceso analítico para el estudio de estas muestras, de estos minerales. Yo los invito, si desean mucha más información paso a paso de cómo son los procedimientos para hacer estos estudios de geocronología, pueden leer mi tesis. Está disponible en la biblioteca de San Marcos. La pueden acceder también por internet. Básicamente el procedimiento analítico es el mismo siempre que haces geocronología. Es una molienda en un crusher de mandíbula, el tamizado para separar las fracciones, ¿no? El lavado para eliminar la fracción fina. Luego, previo a esto, se hace una separación con un imán de neodimio para eliminar el exceso de minerales magnéticos y luego se separan los minerales de acuerdo a su susceptibilidad magnética con un equipo Franz. Este es un Franz súper antiguo, pero bueno, ahí está la foto. Luego se hace el trabajo de separación con líquidos pesados. Básicamente se pone un líquido de referencia para la densidad de los minerales que se desean adquirir. Zircones, por ejemplo, zircones, se pone un líquido con un peso específico ligeramente menor al zircón, cosa que el zircón pueda caer y lo que no es zircón pueda flotar. Entonces luego se obtiene se obtienen los zircones al final de la pera de decantación, abriendo la llave y recogiéndola con un papel filtro. Mi líquido es muy caro, en este caso utilizamos yoduro de metilo. Hay otros líquidos pesados, pero bueno, en Trinity usamos yoduro de metilo, es un líquido que bueno, ya había que cuidarlo bastante. Luego este material que fue recogido en un filtro se lleva a una placa Petri y se hace el handpicking. Estos tweezers son muy, muy finitos y ese es el tamaño de los zircones normalmente. Entonces hay que seleccionarlos a mano y luego contarlos y con una pipeta llevarlos a una placa Petri. Y luego se hace un montaje en resina epóxica, ¿no? Para que los zircones queden en el fondo y luego esto se voltea, se pule y se lleva a verlo al microscopio electrónico de barrido, donde se obtienen estas imágenes de catodoluminiscencia, donde se revela pues la estructura interna del zircón con los anillos de recrecimiento. Sí, el yoduro de metilo es tóxico, es verdad. Es un líquido tóxico, pero bueno, en Trinity lo estábamos usando. De hecho, había que utilizar una mascarilla con filtros y había que utilizar siempre hacer el trabajo siempre bajo campana extractora y había un tiempo de exposición, ¿no?
Sin embargo, no sé si es que ahora hay otras universidades que están utilizando otros líquidos que son un poco menos nocivos, pero sí, el yoduro de metilo es bastante tóxico. Luego de la catodoluminiscencia, ya conociendo ya conociendo las zonas de la estructura interna de los silicones, se puede llevar al espectrómetro de masas. En este caso se utiliza laser ablation, que básicamente con un láser se dispara a la superficie de la muestra y se extrae por ablación, se extrae una pequeñísima parte de la muestra que es llevada con un carrier, que puede ser un gas, en este caso puede ser un gas inerte, helio o bien puede utilizarse nitrógeno. Bueno, el nitrógeno se utiliza para evitar la oxidación y el helio es el carrier en general porque no interactúa. Y esto se lleva a la antorcha del ICP, ¿no? En menos de 2 minutos tienes el resultado. Los pits que quedan son más o menos así. Son agujeros que quedan en la superficie del zircón y bueno, quedan como evidencia de que se hizo un análisis. Luego se puede pulir si deseas hacer un reanálisis, ¿no? Vale mencionar de que en cualquier laboratorio comercial este trabajo por muestra podría llegar a costar unos $1,500. Obviamente las universidades manejan costos mucho más bajos, puesto que hay mucho financiamiento, hay muchos temas de por medio, pero normalmente los laboratorios comerciales cobran muchísimo dinero para hacer ese trabajo por muestra. Me menciona Félix, gracias Félix por el comentario. Se puede utilizar también politungstato de sodio. Sí, justamente aquí en Ginebra están utilizando el politungstato de sodio. Me parece que es mucho más adecuado porque el yoduro de metilo es un problema. Pero bueno, esto fue un trabajo de hace varios años. No sé si en Trinity habrán cambiado su metodología, pero en general la idea es utilizar un líquido pesado. Bueno, estos son algunos de los resultados que presento. ¿Okay? Lo que ven en el círculo rojo es el tamaño del pit, del agujero que queda después de la ablación láser. Y los resultados que obtengo básicamente son 250, 260 millones de años aproximadamente para el anillo de recrecimiento. Y algo que a mí me llama mucho la atención y que realmente es algo que me causa mucha curiosidad actualmente es que no existe en estos zircones ninguna evidencia del evento en el Carbonífero. Tenemos un núcleo que, si lo pueden ver en esta parte, tenemos un núcleo que es neoproterozoico. Esta roca se formó en el neoproterozoico o se depositó en el neoproterozoico y fue afectado por un evento de metamorfismo en el Pérmico superior, 260 millones de años, 254 millones de años, este es un error un poco alto. Y sin embargo, no existe ninguna evidencia de un evento intermedio que haya ocurrido en el Carbonífero, como sí ocurrió en el complejo de Marañón. Entonces es muy interesante en este aspecto, es muy, muy interesante el hecho de que hay que reinterpretar totalmente esto, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el señor Víctor Ramos no quiso comentar cuando hizo su última charla, porque simplemente esto descuadra totalmente el modelo del terreno de Paracas. Si realmente hubiera existido un terreno de Paracas que está acretándose hacia la zona de la margen de Gondwana, estas rocas deberían demostrar un evento carbonífero. Tendría 2 anillos de recrecimiento y sin embargo no existe. Las rocas del neoproterozoico están directamente afectadas por un evento mucho más joven en el Pérmico superior. ¿Qué sucedió aquí? Muy buena pregunta. Esto está publicado, si alguien lo desea se lo puede enviar el paper, no tengo ningún problema al respecto, soy coautor. En el paper del 2016 que publicamos con David Xu, si lo quieren leer un poco más respecto a la metodología involucrada en la obtención de esta información, ¿no? Pero acá lo que me importa que quede muy claro es que estas rocas del neoproterozoico están directamente afectadas por un evento en el Pérmico superior y que, sin embargo, no existe ninguna evidencia del evento en el Carbonífero.
o en el Ordovícico, como lo menciona Víctor Ramos con el terreno de Paracas. Entonces, ¿el complejo del Marañón podría haberse originado por un terreno de Paracas? Es una gran pregunta y vamos a resolverla, vamos a tratar de resolverla después. Estos son los resultados. No solamente se hizo análisis en zircones, también se hizo análisis en apatitos, en rutilos, en monacitas, varios minerales accesorios. Básicamente mi tesis es denominada Geocronología de uranio plomo en minerales accesorios, reconstrucción tectonotermal del complejo Huaytapallana, mediante geocronología de uranio plomo en minerales accesorios, zircón, apatito, rutilo, monacita. Básicamente lo que queremos es construir completamente el evento tectónico termal. El apatito es un mineral muy interesante que podemos analizar para obtener información sobre la exhumación de los materiales hacia las zonas superiores de la corteza. La técnica de uranio plomo en apatito fue desarrollada por David Xu y actualmente es una cosa que se hace rutinariamente. Y voy a explicarles ahora cuál es la implicancia de estos resultados en mi modelo geológico, ¿no? En cuanto al evento de metamorfismo de alto grado, es muy, muy claramente es un evento que se dio en los 260 millones de años. La monacita es un mineral que se forma bajo condiciones de metamorfismo. Entonces, esta monacita es exclusivamente por metamorfismo y está evidenciando un evento metamórfico en los 260 millones de años, ¿no? Casi para todas las muestras, prácticamente para todas las muestras. El error es alrededor de los 265, o quizás algo más joven, ¿no? Y se corrige la edad normalmente por torio-plomo, y se obtiene una edad mucho más, con un mean square width deviation mucho más bajo. Entonces, esta es una edad un poquito más confiable, podemos decir, ¿no? 260 millones de años. En el caso de los zircones, cuando se analizan leucosomas, podemos analizar los zircones, ya que el leucosoma se está formando por un evento térmico, y la edad concuerda muy bien con las monacitas, 260 millones de años, y podemos ver los núcleos de material mesoproterozoico y neoproterozoico en este caso. Entonces, esto está afectado directamente por un evento en el pérmico superior, y sin embargo no tenemos ninguna evidencia de un evento en el Ordovícico, por lo cual el terreno de Paracas probablemente no existe. Tenemos esta samita tenemos algunas samitas, algunos intrusivos en los que se analizaron rutilos, y las edades también son bastante concordantes con la edad de metamorfismo. Esto es otro mineral que se forma también por metamorfismo, el rutilo, en las rocas. Ahora, cuando hablamos del apatito, podemos hablar de un mineral que registra una temperatura mucho más baja que el zircón, mucho más baja que la monacita, y por lo cual estaría mostrando o evidenciando un evento posterior de enfriamiento. O sea, el apatito está registrando de que la muestra pasó por un intervalo de temperatura de entre 500 y 300 grados. Entonces, gracias a esto podemos decir de que esta roca fue exhumada muy rápidamente después del evento de metamorfismo, ¿no? Y básicamente fue exhumada alrededor de los 230 millones de años. Tenemos más resultados de apatitos. Casi siempre las edades son bastante concordantes con los 230 y tantos millones de años, que vendría a ser la edad de exhumación. Sobre todo en los neises, es bastante concordante. Al hacer el análisis de proveniencia, podemos ver de que existe pues una población importante de material neoproterozoico, neo para mesoproterozoico, en el que este material neoproterozoico, estas rocas precámbricas, sí, fueron metamorfizadas durante el pérmico superior y fueron exhumadas o llevadas a superficie, podemos decir, en el pérmico superior, en el Triásico inferior, básicamente. ¿No? Básicamente en el Triásico inferior, para ser más precisos, ¿no? Y lo más antiguo que pude encontrar en las rocas fueron edades alrededor de los 2.000 millones de años.
material bastante antiguo. En cuanto al emplazamiento de rocas magmáticas, lo que me parece muy importante mencionar es estas rocas intrusivas de 1.000 millones de años, que estarían pues relacionadas a este basamento que ha sido exhumado, ¿no? Y el evento si pueden ver, a pesar de que estas rocas son muy antiguas, el apatito está registrando de que esta roca pasó por un evento de exhumación, o sea, pasó por una temperatura de enfriamiento alrededor de los 250 y tantos millones de años. Quiere decir que hubo una exhumación tras el evento de metamorfismo, ¿no? Bueno, hay algunos emplazamientos máficos, en realidad las edades son concordantes, no voy a entrar más en detalle, y los eventos de algunas rocas magmáticas que fueron estudiadas por Miskovich, pero que la edad en apatitos es bastante concordante con la edad obtenida del metamorfismo en la zona. Entonces se llega a esta conclusión en la que el metamorfismo podría estar relacionado a lo que llaman esta colisión del evento de Paracas, correcto. Podría ser, pero bueno, con Richard Spikins tenemos una teoría diferente. Probablemente este terreno de Paracas no exista, simplemente es una consecuencia de un incremento en el rate de subducción que genera estos metamórficos. Pero sí existe un evento tectónico en el Ordovícico. Y si esto se va haciendo mucho más joven hacia el sur, y también es importante mencionar la apertura del rift del rift del Mitu, ¿no? Y cómo también este rift se va haciendo más joven hacia el sur, ¿no? La presencia de estas rocas ultramáficas, tenemos estas rocas que son las rocas de Tapo, por ejemplo, ¿no? Habría que explicarlo en función de un marco tectónico mucho más adecuado para esta zona. Al sur de la defección de Abancay no tenemos tenemos rocas que están probablemente con cierto metamorfismo, mencionan, pero no existen estos cinturones de rocas metamórficas como las que tenemos en Huaytapallana y en Marañón, ¿no? Estas rocas que van desde esquistos verdes y que, bueno, se forman hasta neises y etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante mencionar. Pero, ¿qué pasa más al sur? ¿No? Si bien no hay estudios del metamorfismo, más al sur sí se tiene estos estudios de este estudio que hizo Richard Spikins en el 2016, en el que se hace, bueno, una recopilación y se hace algún muestreo, pero se obtienen edades de lo que vendría a ser el rift del Mitu, y se concluye que el rift del Mitu es básicamente triásico, ¿no? Y que se abre pues a inicios del Triásico, ¿no? Y que siempre está sobreyaciendo a este metamorfismo Gondwani que menciona Ramos y que menciona también David en el trabajo que hicimos en el 2016, ¿no? Entonces, esta orogenia famatiniana, ¿no? Como se menciona, Víctor Ramos desde hace muchísimos años considera de que se dio por esta colisión de este terreno de Paracas, ¿no? Esta acreción del terreno de Paracas que él menciona, pero para lo cual nosotros no sabemos si existe realmente esta evidencia, puesto que muchos de estos terrenos que se acretaron contra la margen de Gondwana posteriormente fueron retirados y fueron trasladados hacia el norte. Muchos, por ejemplo, de estos terrenos que generaron este metamorfismo en la zona de Ecuador no se encuentran presentes, fueron trasladados a México. Entonces, estos pequeños terrenos, pequeños microcontinentes en realidad se movieron, no están más, y estas rocas las encuentras en México. Es una cosa que no tiene sentido. Y, por ejemplo, lo que es Mérida, el macizo de Mérida, no hay ningún terreno en colisión y sin embargo tenemos un metamorfismo de alto grado. Entonces lo que Richard Spikins plantea, es que básicamente lo que tenemos es un incremento en el rate de subducción que estaría generando un metamorfismo en esta zona.
Así que Paracas, no sabemos si realmente Paracas es responsable de esto. Probablemente solamente sea una margen continental activa y una subducción mucho más activa en esta zona que estaría generando estos metamórficos en la zona de Marañón. No lo sabemos, hay que hacer mucha más geocronología para eso. Pero ese es el evento famatiniano, que sería pues ordovícico básicamente. El evento Gondwanide, que como lo menciona Ramos, en realidad estaría pues se podría encontrar en la zona sur del complejo de Marañón, en la zona norte del complejo Huaytapallana, este evento carbonífero, pero que sin embargo no existe en la zona de estudio que yo he planteado. Por tanto, este terreno de Paracas tendría un hueco aquí, que no podría existir, ¿no? Podría ser que sea más pequeño, quién sabe. Podría ser que no exista en su totalidad, podría ser que solamente sea una parte. Podría ser que esto no estuvo sometido a un choque de algún continente, o podría ser que exista realmente otro microterreno que se acretó posteriormente al terreno de Paracas. Hay muchas hipótesis al respecto. Pero de que esto es uno solo, no, eso no es cierto, esto está mal. Esto, a mi parecer y en mi interpretación, eso está mal. Aquí no puede existir algo que estaría dando cuenta de una sutura en el ordovícico que no la vemos en los metamórficos de esta zona. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, si realmente existiera este terreno de Paracas en la zona de Huaytapallana, tendríamos una superposición de estos eventos, lo cual no ocurre. Y por tanto me pregunto si es realmente absolutamente necesario tener este terreno, ¿no? Entonces necesitamos hacer mucha más geocronología, de hecho. Si nos vamos a otro lado, por ejemplo, el macizo de Mérida, como les dije, en Venezuela tenemos una zona que presenta un grado de metamorfismo alto que puede estar explicado con un incremento en la tasa de subducción. Esto lo publica Van der Leegh en el 2019 junto con Richard Spikins en el grupo de termocronología de aquí de la Universidad de Ginebra, pueden buscarlo. Y lo que está muy bien documentada es esta orogenia famatiniana, pero que sin embargo no existe la presencia de estos terrenos exóticos, como el caso del terreno de Paracas. Entonces, es posible de que esté ocurriendo lo mismo en Perú y no hay necesidad de estar inventando un terreno para explicar el metamorfismo. Pero a mí me gusta el modelo para el norte, pero no para el complejo de Itapayana. Ahora, ¿qué pasa con el Rift del Mito? Bueno, si nos ponemos en contexto, un poco antes un poco después de la orogenia Famatingo-Gondwanide, ocurre pues una apertura de un rift continental, ¿no? Que en realidad no se abrió totalmente, pero tenemos un rift que cruza prácticamente todo Sudamérica y que en la zona de Perú lamentablemente no genera pues un piso oceánico como sí lo hizo como sí lo hizo en Ecuador, en el que se abre un piso oceánico y se genera pues un arco volcánico, ¿no? Entonces esto es un terreno que está muy bien definido, pero que en la zona del centro donde estamos nosotros estudiando no logró generar un piso oceánico. Por ahí preguntan en qué se basaron para afirmar la existencia del terreno de Paracas. Bueno, Ramos, habría que preguntárselo a Víctor Ramos. Yo no soy un experto en sus trabajos, pero él menciona de que, ¿dónde está esto? Aquí. Él menciona de que esta sutura vendría a estar explicada por la creación de un terreno que generaría en el ordovícico, generaría esta colisión, ¿no? Y miren, esto él lo publica en el 99, ¿no? Y David hace el trabajo de geocronología en el 2007 y sin embargo encuentra pues este supuesto evento de colisión, ¿no? Lo encuentra. Entonces ahí Ramos feliz porque bueno, se habría explicado su hipótesis. Ahora, ¿qué lo motiva a él a hablar de esto? Yo pienso de que, no lo sé, yo pienso que quizás es ya por los primeros resultados de geocronología, o posiblemente tuvo una interpretación de esta sutura, ¿no?
Eh, Sin embargo, habría que preguntárselo al mismo Ramos, ¿no? ¿Por qué llaman a esto terreno de Paracas y cuál es el argumento para decir que realmente existe, ¿no? Cuando realmente no tenemos pues una ciencia cierta de eso, ¿no? Es posible que sí pueda estar explicando el complejo de Marañón, pero complejo Huaytapallana, no, definitivamente no, porque no tenemos el evento en el ordovícico en esta zona. Entonces, habría que replantearlo, ¿no? Entonces, el rift del Mitu se abre en Ecuador y sin embargo es un rift abortado en el Perú. Es un rift que no genera piso oceánico. Entonces, si no generas piso oceánico, es bastante improbable de que una parte de piso oceánico aparezca aquí, como podría ser, por ejemplo, la ofiolita de Tapo. Es algo que no tiene sentido. No me gusta llamarlo ofiolita de Tapo, pero bueno, estoy utilizando el término que le dieron en su momento, ¿no? Entonces Richard menciona que esto es un rift abortado, que no logró generar esta corteza oceánica juvenil, pero que sin embargo logró la exhumación de muchos materiales de la corteza inferior, y vamos a verlo cómo funciona ahora, ¿no? Y bueno, y está muy bien estudiado hacia el sur. Se hace mucho más joven hacia el sur y comienza a abrirse en los 245 millones de años hasta los 220 millones de años, estamos hablando en el Triásico aproximadamente, en esta zona del Perú, ¿no? Aquí no existe y aquí se abre otro rift. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es, ¿qué cosa ocurre entre el metamorfismo de la zona que yo estudié, en la zona de Huaytapallana, y esta apertura de este rift del Mito, aquí, en esta zona? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué ocurre entre estos dos eventos? ¿No? Y lo que a mí me llama la atención es que mis resultados de geocronología me llevan a un evento de exhumación que ocurre justo cuando se abre el rift del Mito. Por tanto, es mi hipótesis de que esto es consecuencia de la apertura del rift. Y estaríamos exhumando materiales de la corteza inferior. Estamos hablando del mojo prácticamente, ¿no? Entonces tenemos que buscar algún mecanismo adecuado para la exhumación de estas rocas de alto grado, que están en fases de anfibolitas y granulitas, desde la corteza inferior, rocas del Mesoproterozoico, rocas prácticamente de la transición del manto litosférico hacia la corteza inferior, ¿no? A zonas elevadas de la corteza, ¿no? ¿Cuánta exhumación? Me decía a mí Víctor Ramos de que era imposible, me decía que era imposible de que un evento de apertura, un evento extensional pueda exhumar tantos kilómetros de materiales. O sea, tendríamos materiales que están muy profundos en la corteza. Necesitaríamos una apertura, ¿no? De cientos de kilómetros de rift para poder traer recién materiales de la corteza inferior. Y sin embargo, esto no es tan cierto, ya que por ejemplo, bueno, acá lo resumo, ¿no? Que cuando nosotros hacemos geocronología de minerales accesorios, como por ejemplo el apatito, estamos viendo que este mineral está registrando una temperatura en la que estas rocas tuvo que pasar por una temperatura entre los 600 y los 400, 380 grados más o menos. Entonces estamos registrando un enfriamiento. ¿En cuánto tiempo? En menos de 30 millones de años, según lo que pude yo identificar en mis muestras de Huaytapallán. Asumiendo unos 30 kilómetros unos 30 grados por kilómetro en un gradiente geotérmico perturbado, esto podría ser tranquilamente unos 15 kilómetros de exhumación. Entonces esto es bastante interesante. Félix me dice en el chat, pone una pregunta, dice, creo que el nombre de la ofiolita de Tapo viene de los años 80, sí es cierto. Castro Viejo encuentra indicios de rocas metamórficas con protolito fiolítico. Eso lo voy a comentar ahora más adelante y voy a mencionar
¿por qué yo creo de que estas rocas no son ofiolitas, sino más bien son rocas que han sido exhumadas desde el manto litosférico? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, si necesitamos unos 15 kilómetros de exhumación, si podemos sacar unos 15 kilómetros de exhumación, también hay que ponernos en contexto con respecto a la información que he presentado anteriormente. Voy a regresar un momento a mi diapositiva anterior. Tenemos que ver de que si estas rocas son verdaderamente neoproterozoicas, ¿no? Neoproterozoicas, durante el neoproterozoico la tectónica siempre en esta en esta parte del mundo siempre intentó hacer la apertura de un rift, pero que nunca logró abrirse hasta formar un piso oceánico. Siempre había lo que llamamos esta margen de Laurentia, y lo cual les invito a leer un poco más. Entonces, durante esta apertura y cierre que nunca logró concretarse, pueden haberse exhumado algunos materiales del límite del mojo, del límite del manto litosférico, y que posteriormente serían exhumados con la apertura del rift del Triásico. Entonces es un modelo que tranquilamente puede ser satisfactorio, ¿no? Entonces, adicional a estos 15 kilómetros de exhumación, tendríamos que considerar de que durante esta orogenia de Terra Australis, esta orogenia del borde de Laurentia, ¿no? Lo que tenemos es también materiales que ya habían sido previamente exhumados y que probablemente por eso tenemos cosas que están saliendo a superficie con la apertura del rift del Mito. Entonces, sí, esto básicamente para explicar por qué este mecanismo es adecuado. Entonces, normalmente los geólogos clásicos se van a negar a aceptar que puede existir una exhumación de materiales en un evento extensional, pero hablamos de que tranquilamente basta que esta extensión ponga en estos materiales más cerca a la superficie y ya tenemos un enfriamiento y tenemos una exhumación. Entonces, es completamente plausible. No estoy muy seguro de decir barrovia, me estoy arrepintiendo de haber dicho que esto es metamorfismo barroviano, pero vamos a dejarlo así porque tenemos la evidencia de las facies de anfibolitas y facies de la segunda isogra de silimanita en las muestras del complejo Huaytapallana, y lo que tendríamos es al momento de la apertura y el abortar este rift, que existe pues un gradiente geotérmico perturbado en la zona y que estaría logrando de que esta cuenca extensional abortada logre sacar a superficie algunos materiales del manto litosférico, ¿no? Y también de la corteza inferior, de la corteza granulítica inferior, ¿no? Entonces, si ponemos todo el rompecabezas, Richard Spikings menciona que el rift se abre aproximadamente en los 220 millones de años. La exhumación que yo he podido encontrar se dio alrededor de los 230 millones de años, por lo cual coincide con la edad del rift, y el pico de metamorfismo lo he identificado en los 260 millones de años, que vendría a ser inmediatamente anterior a la apertura del rift del Mito. Entonces, esta tectónica, si este modelo es correcto, es plausible. Ahora, con respecto a lo que vendría a ser Tapo, y lo cual, según este modelo, podría tratarse de manto litosférico, voy a basarme en algunos resultados que presenta pues, el señor Colombo Tassinari en el 2011, y para lo cual se publica este paper en el que se dibujan una serie de fallas inversas y se habla de que esto es un terreno exótico que ha sido trasladado no sé desde dónde, pero para lo cual yo estoy completamente convencido de que esto se trata pues de un segmento que ha sido tranquilamente
tranquilamente exhumado junto con la apertura de este rift, y para lo cual habría quedado un pequeño segmento de este manto litosférico en medio de las secuencias, en este caso más antiguas, ¿no? Que las rodean, ¿no? Esas secuencias paleozoicas que las rodean, ¿no? Si este modelo extensional es adecuado, por lo cual siempre menciono que esto es una pregunta abierta y todavía falta hacer mucho trabajo al respecto, este macizo de Tapo podría ser una porción del manto litosférico que habría sido exhumado. Evidencias al respecto, me baso principalmente en esta isocrona que había conseguido Tassinari, para la cual no tengo muchos motivos de dudar de su información. El mean square es bastante bueno. Se hizo Gabbro roca total, cromitas, ¿no? Y se obtuvo una edad neoproterozoica. Hay que entender de que durante el neoproterozoico esta zona era una zona extensional. El borde de Laurentia intentaba abrir un rift, pero nunca lo consiguió. Entonces, en esa apertura es posible que puedas tener un segmento del mojo que ha sido acretado exhumado en la corteza inferior. Y que podrías tener un segundo evento de exhumación, es mucha hipótesis en realidad. La descripción que hace Tassinari de las rocas de Tapo básicamente menciona que esto es una peridotita de olivinos, ¿no? Y ya sabemos todos, pues, la composición de las Habsburgitas del manto. Básicamente el manto litosférico se cree y ha sido demostrado, bueno, en realidad en varias perforaciones que han hecho en la península ibérica. Por si no lo sabían, el manto terrestre ya ha sido perforado, ya se tienen muestras del manto y se ha podido conseguir muestras del manto litosférico en la península ibérica, y lo que se tiene es pura serpentinita en realidad. Una cosa más importante de mencionar es este valor de epsilon neodimio. No voy a entrar en detalles al respecto de la geocronología la geoquímica, en este caso de los isótopos de neodimio, pero estos valores altos de epsilon neodimio son bastante radiogénicos. Estarían indicando pues materiales que están derivados del manto, materiales que provienen del manto. Cuando el valor de epsilon neodimio es elevado alrededor de 8, esto es claramente de origen mantélico, y esto es algo que el señor Tassinari no entiendo por qué no lo consideró en su trabajo. Y yo siempre que discuto estos resultados con diferentes petrólogos por aquí, siempre me mencionan lo mismo: esto es manto litosférico. Entonces, esto es algo que queda abierto, una pregunta abierta, pero por la cual ya estoy trabajando en tratar de formular un estudio que permita confirmar estas hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones de la charla, básicamente, como podrán ver, la termocronología es una herramienta poderosa para la reconstrucción de estos eventos geológicos, ¿no? Y que muchas veces estas interpretaciones en las que solamente se usa información de observaciones de campo podría llevar a algunos errores de concepto, algunos errores de interpretación, si no se tienen resultados analíticos que lo sustenten. Entonces, los resultados analíticos son muy importantes para formular el modelo geológico que queremos hacer, ¿no? Una cosa más que sí menciono es que es muy importante, es muy posible tener materiales de la corteza inferior, materiales del manto litosférico que pueden estar exhumados y expuestos en la superficie mediante tectónica extensional, y eso se ha podido demostrar tanto en los Alpes, en Newfoundland, vendría a ser Terranova, y en las perforaciones que se han hecho en la península ibérica. Se ha podido encontrar estas rocas del manto litosférico. Hay que volver a pensar nuevamente en estas configuraciones tectónicas en el Paleozoico, ya que esta es la clave para lo que ocurría durante estos momentos. Tenemos unas rocas que pertenecen al Neoproterozoico, pero hay que ponernos en contexto tectónico de cómo era
el límite de placas, cómo era el límite de terrenos durante el Neoproterozoico y poder hacer una mejor interpretación. Entonces tenemos que pensar en las configuraciones tectónicas en el Paleozoico y no verlas como eran, como son hoy en día, ¿no? Y de esta forma hay que volver a interpretar muchas cosas que han sido probablemente mal interpretadas por los geólogos que no manejaban los conceptos tectónicos en el pasado. Hay que pensar de que gran parte de la geología del Perú ha sido estudiada por geólogos y por geólogos que manejaban conceptos pretectónicos y prácticamente nuestra geología ha sido estudiada en un contexto de revolución científica en la que llega la teoría de la tectónica de placas y comienza a cambiar absolutamente todo. Por eso es muy importante de que el geólogo haga muy buenas observaciones y haga muy buenas descripciones, pero hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, puesto que puede venir un modelo diferente en el futuro y estos datos, estas descripciones no van a cambiar. Un granito va a seguir siendo un granito, una anfibolita va a seguir siendo una anfibolita, y sin embargo la interpretación que le podamos dar va a ser muy diferente de acuerdo a los modelos que van llegando, las ideas que van llegando con el tiempo. Entonces eso básicamente y muchas gracias por su atención. Esa sería la charla que quería hacer el día de hoy. Creo que tenemos que... Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o los muchachos del grupo quieren hacer algún comentario. Sí, sin duda, ingeniero Giovanni, hemos disfrutado de una interesante charla. El grupo de apoyo en geoquímica le agradece por darle su tiempo y también por compartir sus conocimientos. Sabemos bien que debe estar lleno de trabajo y aún así dispuso de su apretado horario para esta conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, ingeniero Juan Velasco hizo una pregunta. Sí, la estoy viendo en este momento. Bueno, me dice cómo se debe realizar un adecuado muestreo en zonas de basamento y zonas metamórficas si se desea realizar estudios geocronológicos. ¿Cuál es la importancia de los intrusivos paleozoicos precámbricos asociados geográficamente al basamento? No, es algo que mucha gente me pregunta con respecto al tema del muestreo. Lamentablemente, no se puede datar todo lo que se muestrea. Esa es una realidad que es bastante difícil. Tenemos, por ejemplo, ocurre de que muchas de las muestras que obtenemos de los metamórficos no presentan ningún mineral que sea datable. En ese caso es prácticamente imposible hacer una datación. Para esto se requiere de que el muestreo esté enfocado en obtener muestras de rocas que sean de alto grado de metamorfismo, que tengan la posibilidad de encontrar minerales que se han formado por el metamorfismo, como por ejemplo el rutilo o la monacita. En los neises que yo he analizado no encontré zircones, los encontré en el leucosoma del neis. Y el leucosoma es estas partes de fusión parcial con estas zonas mismatizadas. Ahí es donde podemos encontrar estos zircones. Y sin embargo, los neises estaban repletos de monacita, porque la monacita es un mineral que se forma con condiciones de metamorfismo. Entonces, de nada nos sirve, por ejemplo, tomar una muestra de un esquisto verde por ahí y decir voy a datarlo, porque eso no es posible. Cuando nosotros tomamos muestras por ejemplo, de esquistos verdes, los llevas al laboratorio e intentas extraer zircones y no vas a encontrar absolutamente nada. Entonces, si uno desea hacer un estudio de geocronología, tiene que tener en cuenta de qué condiciones tiene que haber tenido la roca para formar ciertos minerales que sean datables, porque tampoco se puede datar cualquier mineral, tienen que ser minerales que incluyan elementos como el uranio y el plomo, o el torio, o qué sé yo, algunos elementos radiactivos, ¿no?
o que puedan formar parte de una cadena de desintegración y que sean un geocronómetro conocido. Entonces, en ese aspecto es muy difícil ir a cualquier terreno metamórfico y decir voy a sacar muestras para hacer el estudio geocronológico. Tienes que encontrar rocas con un grado de metamorfismo lo suficientemente alto. Por eso es que no está muestreado todo el complejo del Marañón. Gran parte del complejo del Marañón son esquistos verdes y sin embargo se han enfocado los estudios en donde se encontraron los ortoneises, donde se encontraron algunas anfibolitas, algunas rocas de más alto grado, ¿no? En el caso de los intrusivos es muy importante los intrusivos, ya que como son rocas que provienen desde la parte más profunda de la Tierra, muchas veces traen zircones heredados, ¿no? ¿A qué me refiero con zircones heredados? Que este magma, al entrar en contacto con las rocas de la corteza inferior, arrastra cierta cantidad de materiales que son asimilados al magma y que pueden resultar en zircones que den información sobre zonas más profundas de la corteza a las cuales no podríamos acceder, ¿no? Esa es la importancia de los intrusivos que están asociadas a este basamento, a estas rocas metamórficas, ¿no? Para contestar tu pregunta. Esa es la pregunta de Juan Velasco. Muchas gracias por la pregunta, es una excelente pregunta en realidad. Hay otra pregunta de Daniela, dice, ¿tienen presupuestado hacer geotermobarometría? Bueno, he hecho el tema de la termobarometría. Yo estuve muy interesado en hacer la termobarometría utilizando los granates. Y bueno, las muestras las tiene David, pero no hay presupuesto para hacerlo, ¿no? Podría ser interesante para calcular las condiciones de presión, sobre todo al momento de definir el patch de enfriamiento y de exhumación. Pero esa información sería muy inútil si es que no la complementamos con, por ejemplo, un estudio de trazas de fisión en apatitos o alguna técnica de datación en frío para fechar correctamente para fechar correctamente el evento de exhumación. Entonces, el tema, no sé si ustedes conocen cómo funciona la geobarometría. Es necesario vincular la presión con algún elemento químico que esté presente en el mineral que estamos estudiando. Y el tema de la barometría es que tienes que tomar en cuenta algunas reacciones de sustitución de este elemento en el mineral que estás estudiando. Un excelente geobarómetro es, por ejemplo, el aluminio, porque el aluminio tiene un mecanismo de sustitución muy conocido, que es el mecanismo de Shermack, y eso está súper bien conocido, por el cual, dependiendo de la presión, vas a tener más o menos sustitución de aluminio en algunos minerales, como por ejemplo roblendas. Entonces, eso es muy interesante. Habría que analizar en los minerales que tenemos, por ejemplo en el granate, qué elemento está respondiendo a una sustitución de ciertos elementos con respecto a la presión. Y ahí es donde primero se tienen que hacer los experimentos en laboratorio, se tienen que crear minerales bajo las condiciones geológicas, utilizando pues alta presión, alta temperatura. Se crean los minerales, se estudia la variación del elemento en el mineral, y estos resultados se hace estadística con estos resultados, se hace regresión, se genera una fórmula, que esa es nuestra fórmula que va a gobernar la geobarometría en la zona. Entonces, con esta fórmula maestra, la llevas a las muestras que tienes. Por ejemplo, se tienen que separar los minerales. En el análisis de los minerales se puede hacer un análisis, por ejemplo, con microsonda electrónica, o un ion probe, con SIMS, por ejemplo, y los resultados que se obtienen se llevan a la fórmula maestra que se obtuvo en laboratorio para calcular la presión. Entonces, básicamente así es como funciona la geobarometría. No existe una máquina que te calcule directamente la presión en la muestra, eso no es posible.
sino que se relaciona la presión con la geoquímica. Ese es así como funciona la geobarometría. Ahora, como les digo, tengo los minerales, pero no tengo presupuesto para hacerlo, así que no creo que se haga realmente. Y habría que hacer otras cosas, ¿no? Habría que hacer, pues, otra información que sea posible, correlacionar con esta geobarometría, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta para Daniela. Lorena Sardelic me dice, ¿hubo algún fósil guía que lo haya ayudado en su trabajo? No. Estamos hablando de las rocas que he estudiado son rocas que han sido sometidas a unas condiciones de presión y temperatura que ni te imaginas. Estamos hablando de casi 7000 bar de presión y 700 grados de temperatura. O sea, es relativamente imposible conservar algún fósil en esas condiciones. La roca se ha sometido a un metamorfismo, se ha transformado texturalmente, así que probablemente estos fósiles, además, como son rocas del Neoproterozoico, no conocemos muchos fósiles del Neoproterozoico. Acuérdense que la explosión de vida se dio en el Cámbrico, entonces estas rocas probablemente sean bastante difíciles de identificar mediante fósiles, ¿no? Por ahí me dicen, podría compartir su tesis. En realidad lo pueden buscar como reconstrucción tectonotermal del complejo Huaytapallana mediante geocronología de uranio plomo en minerales accesorios. Ese es el título de mi tesis. Lo ponen en Google y les va a salir el PDF, está ahí listo para descargar. La biblioteca de San Marcos tiene acceso libre a esta tesis, está publicada para acceso libre. O sea, pueden descargarlo directamente de internet. Dice, vi una vez una datación de una lava del Carbonífero en el área de Satipo, transformación AMBO. Bueno, en realidad no te puedo decir mucho al respecto. Probablemente sí sea una roca volcánica del Carbonífero, como las que están en el norte del Perú, en la zona de La Libertad. Tenemos un montón tenemos varias lavas carboníferas. Acuérdense de la formación, me parece que es la formación Tres Lagunas, Lavacén. Entonces eso es carbonífero. Probablemente sea lo mismo, sea el mismo evento volcánico que está llegando hasta allá, ¿no? Sí, la pregunta de Raúl Alvarado. Hola Raúl, me dice si hay un paper para estudios geocronológicos en rocas intrusivas en general. Yo les recomiendo el paper de Blair Schwing de la Universidad de Princeton, y el título es Uranio, Plomo, creo que es Thermochronology o Geochronology, no lo sé. Geochronology. Ese es el nombre es un artículo, bueno, es un artículo en un libro, es un resumen espectacular de lo que es la geocronología de uranio plomo. Y es uranio torio plomo, si no me equivoco, pero lo pueden buscar así y les va a aparecer entre los primeros resultados en Google. Y bueno, si no leen inglés o les da un poco de pereza traducirlo, en mi tesis utilicé la información de Blair, bien referenciada obviamente, para hacer mi marco teórico sobre lo que es la geocronología. Así que está traducido, está explicado y está con todas las referencias al trabajo de Blair Schwenk. Pero si desean el artículo original, lo pueden buscar de este modo, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí. Aló, ¿me escuchas, Giovanni? Sí. Sí, ¿qué tal? Te saluda Félix Cornelio. Giovanni, mira, una consulta es con respecto, mira, tú has hablado, has hablado de que tu geocronología y todos tus estudios se han basado en las rocas principalmente intrusivas. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte, porque sí has dejado un buen paradigma, por así decirlo, con el tema de lo que eran las famosas ofiolitas de Tapo. Uh-huh.
la pregunta viene, entonces, ¿qué está sucediendo en Huánuco? ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la formación Marañón y comienzas a describir la roca y tratar de sacar el protolito de la roca, pues te sale que el probable protolito de la roca sería una roca máfica o ultramáfica. Entonces, ¿qué sucede ahí? Específicamente en esta zona que estamos hablando de un metamorfismo de bajo grado, ¿y cómo lo puedes correlacionar con lo que estás encontrando en la escama tectónica? En esta secuencia de Tapo, que podría ser una exhumación. Ahora, Claro. la segunda pregunta que te quería hacer era si con respecto al volcánico Lavacén. Eh, Tengo entendido que tú has estado por la zona de Patás, Sí. y es muy curioso el tema del Lavacén porque a pesar de que tú tienes un cuerpo intrusivo y Ujú. algunas zonas metamorfizadas, este volcánico en sí no se encuentra metamorfizado. Yo lo he No, encontrado, recuerdo, en las partes altas de Condormarca por Bolívar, exacto. y es una roca que totalmente es como un calipuy, por así Ujú. decirlo, o sea, de una manera macroscópica, por así decirlo, Sí, pero cuando comienzas a datarlo, pues tiene una edad tan antigua. ¿Qué ocurrió exacto. ahí? ¿Por qué no se deformó todo ello? Exacto. Bueno, con lo primero que me mencionas es cierto. Bueno, en realidad mi estudio está basado básicamente en rocas metamórficas. Las rocas intrusivas en realidad no me sirvieron de mucho para el modelo porque los intrusivos que logré datar fueron previos al metamorfismo y no estaban conectados en absoluto con el metamorfismo, así que no es una cosa súper rara. Eh, y lo que me mencionas es cierto, en la zona de, ahora el tema en la zona de Huánuco, esto fue descrito por Dalmairac, si no me equivoco, y al final David fue el que hizo estas dataciones, ¿no? Se habla de esta proveniencia de rocas dicen que son provenientes de rocas máficas, etcétera, pero ¿dónde está la evidencia de la roca en sí, no? Estás viendo unos esquistos verdes y nada más, ¿no? Pero lo que ocurre en Tapo es una cosa impresionante. En Tapo, lo que tú, no sé si alguna vez has ido a Tapo, yo tuve la oportunidad, me dio tanta la curiosidad que agarré una camioneta y me fui hasta Tapo. Lo que encuentras son serpentinitas. O sea, es un afloramiento inmenso de serpentinitas y lo que llama mucho la atención, para mí me llama mucho la atención y que por lo cual yo creo que dista mucho de lo que se describe en Huánuco, es el hecho de que esta zona fue una zona de producción de cromita. Entonces, hay algo que hay que diferenciar mucho, es el tema de la cromita podiforme. La cromita podiforme no puede estar relacionada digamos, a ofiolitas. La cromita podiforme es mantélica, es una cromita que se forma en pots, en una cosa me extraña como unos hongos, en las partes altas del manto litosférico. Y eso está recontraestudiado. Entonces, cada vez que yo le menciono a alguien, les digo cromita podiforme, me dicen manto litosférico. Cada vez que yo le menciono a alguien epsilon neodimio 8, me dicen manto litosférico. Cada vez que yo digo periodita serpentinizada, porque tú lo que encuentras al ver el microscopio es una periodita, una roca ultramáfica, sí, una periodita, pero que tiene serpentinización, o sea, ha sido recontrahidratada, ¿no? Manto litosférico. Entonces, todas las evidencias apuntan a eso. Y eso es algo que yo sepa no se encuentra en ningún otro lugar. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Huánuco, ¿no? Todas estas rocas, estos esquistos verdes, si bien pueden tener la firma geoquímica y lo que sea de una supuesta roca con un protolito máfico, en general no está la evidencia petrográfica como sí existe en Tapo, ¿no? Entonces, estas serpentinitas, en realidad, es exactamente lo que se encontró en la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo la información y si quieres te la puedo enviar por correo. Es súper interesante y obviamente es un tema que está abierto a la investigación. Acá falta hacer mucho estudio, pero es una posibilidad a mí me parece una posibilidad muy emocionante, ¿no? De saber que tenemos realmente pues un segmento exhumado del manto litosférico y que nadie le ha parado bola, ¿no? Todo el mundo ha pensado que es una cosa bastante
relacionada a una supuesta fiolita, pero en realidad, si nos ponemos a ver todo el contexto geológico de todo el Paleozoico, en ningún momento hubo la apertura de un piso oceánico como para generar una fiolita, ¿no? Ni siquiera durante digamos, la colisión la margen de la Laurentia, ¿no? Que es en el Neoproterozoico, no se logró formar piso oceánico. Luego de eso tenemos un evento orogénico en el Ordovícico, no genera piso oceánico. El único evento extensional que tenemos luego en el Paleozoico es la apertura del Rift del Mito, pero no genera piso oceánico, es un rift abortado. Entonces, en ese aspecto es muy difícil de que estemos hablando de una fiolita, o sea, ¿de dónde viene ese piso oceánico si nunca se formó piso oceánico, ¿no? Pero sí es muy posible de que sea un segmento que por la propia exhumación ha levantado materiales de la corteza inferior, ¿no? Y dentro de ese material de la corteza inferior, por ahí sale pues algunas cosas más profundas, ¿no? Que tampoco tienen que ser tan profundas como uno lo pensaría, ¿no? Porque siempre se hablaba pues de esta corteza que tiene pues más de 30 kilómetros, ¿no? En realidad es ahora, en la actualidad, la corteza podría tener unos 30 y tantos kilómetros de profundidad, ¿no? Pero estamos hablando de un contexto extensional en el Paleozoico, en el que no conocemos cuánto era de cuánto era el grosor cortical, ¿no? Probablemente ya era una corteza adelgazada, hubo una perturbación térmica, algo que haya influido en la apertura del rift y haya generado la exhumación de materiales, rápidamente la exhumación de materiales de la corteza inferior, ¿no? Entonces, eso es algo que queda abierto, ¿no? Y es una hipótesis interesante. A mí me parece una hipótesis muy interesante, pero bueno, es una cosa que falta estudiar bastante, ¿no? Ya estoy trabajando al respecto, pero me falta muchísimo para lograr decir algo más concreto. Igual es una cosa que me gusta presentar. Ahora, lo que me mencionas respecto a Lavacén, yo lo he visto, la formación Lavacén la he visto en Marsa, es una cosa interesante porque como tú dices, es exactamente lo que ves en el Calipuy, ¿no? Es una secuencia volcánica que está cubriendo todo y no hay. Pero tienes que pensar que el metamorfismo en esta época, en esta zona, mejor dicho, del Marañón, es un metamorfismo ordovícico. Entonces, estos volcánicos se han depositado después del metamorfismo. Entonces, todas estas rocas metamórficas son anteriores al volcanismo, ¿no? Ahora, ¿qué generó el volcanismo carbonífero? Probablemente tenga algo que ver con el magmatismo carbonífero, ¿no? No lo sé. En ese aspecto sí yo tengo que ser sincero que no domino al 100% esta geología de esta zona, pero si cabe la respuesta es que estos volcánicos, si bien son muy antiguos, son carboníferos, no se encuentran afectados por ningún evento porque el último evento de metamorfismo que existió en la zona fue un evento en el Ordovícico, ¿no? Entonces eso básicamente, eso sería mi comentario con respecto a lo que me comentas, ¿no? Hay una pequeña, ahí está, bueno, gracias a ti, Félix, de verdad. Hay una pequeña pregunta que me dicen que es en las vetas orogénicas de Patas y Parcoy presenta sulfuro de plomo y zinc. En otras partes del mundo no presenta esa mineralogía. En realidad, mi intención en esta charla no es hablar sobre yacimientos orogénicos. En realidad, y de por sí los yacimientos orogénicos en general es algo que hay muchas dudas al respecto, hay muchas hipótesis, es algo que muchos autores hablan de muchas cosas, así que es algo en lo que preferiría no meterme mucho, ¿no? El hecho que presente sulfuro de plomo zinc, bueno, en realidad eso va a depender mucho de la geoquímica hidrotermal, ¿no? En general, o sea, no puedo decirte mucho con respecto a los yacimientos orogénicos. Y además que no es mucho el objetivo de la charla que estoy haciendo ahora, pero en general prefiero no mencionar mucho al respecto porque los yacimientos orogénicos, si bien están relacionados a las rocas metamórficas, y yo, dentro de lo que yo sé sobre los yacimientos orogénicos, hay mucha influencia sobre esta transición dúctil frágil, hay mucha influencia de fluidos y en general posibilidades
hay muchísimas, y la mineralogía en otras partes del mundo también hay vetas que presentan sulfuros, así que no es algo exclusivo, ¿no? Definitivamente. Me dicen sobre Ananea, algunos estudios que se están realizando por este lugar, o estudios en general. No sé de nadie que esté haciendo estudios al respecto en la zona, de verdad. En la zona sur, en Puno, no sé de nadie que esté haciendo estudios al respecto. Sé que hay algunas rocas metamórficas, pero en realidad no son rocas metamórficas como las que encuentras en Marañón o en Huaytapallana. Es una cosa más son rocas metasedimentarias muy bien definidas, y las formaciones están bien completas, ¿no? En cambio, en Complejo del Marañón, en el Complejo Huaytapallana, lo que tienes es un cinturón de rocas metamórficas, que la única forma de explicarlas es con un evento de un gran alcance tectónico, ¿no? Entonces, tengo entendido que no se está haciendo nada por allá. No conozco a nadie que esté trabajando en esa zona. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, creo que ya no hay preguntas. Creo que no. Antes de acabar la charla, tal vez se pregunten los asistentes cómo pueden enterarse de nuestras videoconferencias. Estos son publicados en nuestra página de Facebook, que estamos como Grupo de Apoyo en Geoquímica, GAGEO. También estamos en Instagram como GAGEO UNMSM. Sin más que decir, agradecemos la participación de cada uno de los asistentes y esperamos contar con su asistencia para las siguientes ponencias. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Listo, muchas gracias a todos por su tiempo, por escuchar y por compartir la información que presento en pantalla. Esta charla ha sido grabada, así que los muchachos del grupo la van a poder disponer prontamente, y si alguien desea volver a escuchar o ver algo, tranquilamente lo puede hacer. Más bien, muchas gracias a todos y nada, quedamos hasta la próxima.